fisura, esa T, nos va a dividir en dos sectores, ¿sí? En el lóbulo medial y el lóbulo lateral, ¿sí? Medial, lateral. Si le sirve de esa forma, a mí para memorizar una mnemotecnia de cómo encontrar los segmentos, que siempre de memoria nunca me sirvió de memoria, así que tenía que buscarle la vuelta. Si le sirve, bien. Ok. Uy, me quedó ahí los dibujos. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Y cómo podemos reconocer esos lóbulos? También lo podemos reconocer en las placas. Bien, ¿lo podemos reconocer? Sí. Fíjense en estas placas. ¿Qué les parece estas imágenes? ¿Qué tenemos? Sabemos que son RX. ¿Qué proyecciones? ¿Qué les parece? Anteroposterior de tórax. Anteroposterior de tórax. Y esta, por ejemplo, ¿qué es? Esa es lateral. Es una De lateral. perfil. Exactamente. Frente Profe, perfil. Sí, tengo una consulta. dime. ¿Sería correcto decir que la proyección de las primeras es antero-posterior y no postero-anterior? Porque ahí tendríamos que ver la magnificación del corazón, de la silueta del corazón. Exactamente. Sí, está bien. ¿Se hace un frente o lo decía anterior? Ah, bien, antero-posterior. Exactamente. Postero-anterior no. Exactamente. Si no tendrías que ver dónde se pone, si no te lo indica el técnico, porque es segundo dónde se pone el chasis. Lo pones de frente al paciente apoyando la pera o lo pones de espalda. Pero generalmente, Bien, si no te lo aclaran, es así. gracias. No, de nada. Bueno, esos lóbulos los podemos identificar. Por ahí los segmentos así tan perfectos como lo vemos en el dibujo de Netter, y sí, no se puede observar, pero tenemos que tener la idea de la topografía. Mucho en imágenes hablamos de topografía, porque no, como les vuelvo a repetir, no vemos como Netter así perfecto el dibujito de los segmentos. Pero si yo te digo, bueno, señalame acá arriba, ¿qué segmento tenés? Me decís el segmento medial del lóbulo medio, y sí, acá está mal. Mínimo o tenemos la apical o el anterior acá, ¿ok? Un ejemplo para que no los sorprenda si tienen una pregunta así. Si me dicen un poquito más abajo, y no sé, me da duda si tengo la apical o tengo la anterior. Preferiría tener un perfil. Entonces, por ahí, eso es el razonamiento, es fundamental en esto. Porque recuerden que la forma que tiene de S itálica puede que los engañe. Vos decías, si estoy en el anterior, pero resulta que me estás mostrando el segmento posterior la lesión, ¿ok? Acá. Pero si la incidencia del rayo va así, ¿ok? Me puede sobreponerse con el segmento anterior. Por eso es bueno las dos proyecciones, ¿ok? Entonces, tenemos en esta región, en esta topografía, el lóbulo superior derecho, que también lo podemos identificar en la placa de perfil. El lóbulo medio, fíjense, pero vos me decís, ¿cómo el lóbulo medio? Acá está el lóbulo inferior. ¿No les pasa eso? ¿No les pasa que por qué está ahí? Y recuerden nuevamente, la forma que tiene la cisura no es la misma. La proyección que tiene y la angulación puede simular que es inferior, pero en realidad lo que está más anterior es el segmento medio, porque si esto es anterior y esto es posterior, la incidencia del rayo así a mí me va a hacer ver en primer lugar todas estas estructuras, ¿ok? Entonces estoy viendo el lóbulo medio en esta región. En el perfil, si quedan dudas, si hay una lesión que está por delante o por detrás, es lo que le va a ayudar. Si esto es anterior, por ejemplo, y esto es posterior, porque acá tengo la columna, ¿sí? Úsenlo también. Si yo tengo una lesión, listo, está completamente, me quedo tranquilo de que está en el lóbulo medio, una lesión, ¿sí? Fíjense cómo usamos la anatomía para identificar lesiones. Y me decís, sí, pero está la tomo, está el PET-CT, que podemos... Pero hay lugares todavía acá en Argentina que no tienen todo y hay que hacer diagnóstico con estas cosas. Bien, volviendo un poco a la parte anatómica, el lóbulo inferior derecho, fíjense que va a tener ya un compromiso mayor, recuerden nuevamente, fíjense que va desde esta altura hasta la región inferior, hasta acá. ¿Sí? Si nosotros hacemos una línea imaginaria, lo vamos a ver en esta proyección, si la incidencia del rayo nuevamente les explico que es así. Entonces, van a ver una lesión ahí, que si yo la veo justo ahí, su razonamiento correcto, que me digan, y no sé si es del lóbulo inferior o del lóbulo superior derecho. Para eso pido el perfil. En el perfil, si yo veo la lesión ahí, digo, listo, lóbulo inferior derecho. ¿Ok? Ese es el razonamiento que tienen que hacer. Que no les confunda si ven una lesión en cualquier parte a decir, sí, es el lóbulo superior, el lóbulo medio, el lóbulo inferior. ¿Ok? Acostúmbrense a ver las dos proyecciones. Bien, identificando algunas, como decíamos, algunas estructuras.
Vamos a pasar ahora al pulmón izquierdo, lo mismo, tiene una cisura mayor que va desde arriba hacia abajo, tiene una cierta curvatura, tiene una cara al pulmón lateral y una cara medial, lo mismo, más lisa la cara externa, que ya lo habrán leído en el Latarjet o Rubier, no sé dónde lo están viendo, y una región medial en donde va a estar el ilio. Y fíjense cómo las estructuras acá lo representó Netter, las impresiones de las estructuras que generan en la cara medial del pulmón y su íntima relación con lo que es el mediastino. Fíjense. Entonces, este tiene una trampita también. ¿Cómo vamos a hacer para reconocer? En primer lugar, es como siempre les digo a los chicos que me tocan, les digo lo mismo, anatomía es como geografía para mí. Si las cosas, las dos son difíciles, lo siento chicos, pero traten de usar así. Cuando van a estudiar geografía, primero van a estudiar un país, después van a estudiar una provincia, después van a estudiar una ciudad, y después van a estudiar un pueblo y así hasta que llegan a un barrio. Lo mismo esto, tienen que saber reconocer de qué pulmón estamos hablando y después para identificar y charlar del pulmón que tiene una cisura y se divide en dos lóbulos. Y después recién vamos a hablar de la segmentación. Acostúmbrense en imágenes a hacer eso, porque si arrancan del primero y está el segmento, se quemaron todo el examen, se perdieron de hablar todo lo que podrían haber dicho. Y el pulmón izquierdo es una placa de frente donde podemos observar el lóbulo superior, recordando que tiene tantos segmentos, ahí recién llegan a la segmentación. Bueno, la cara lateral, ¿cómo vamos a hacer? Si dijimos que del lado contralateral había 10, acá hay 8, pero de esos 8 hay una trampa. En el lóbulo superior hay una unión entre lo que es el apical y el posterior. Para que tengan una idea, a mí me ayudó en mi cabeza, si a ustedes les ayuda también, a hacerse una L invertida o un 7. ¿Sí? Sabemos que la región superior del apical y el posterior están unidos en el izquierdo. Entonces tenés el ápico posterior. Y por descarte, en el lóbulo superior, si teníamos en el lado derecho anterior, apical y posterior, como estos dos están unidos, nos queda libre el anterior. ¿Ok? Si hacen ese dibujo, recuerden que el anterior les queda libre. Y además, en el lóbulo superior hay un tramposo, un lóbulo tramposo que se llama el lóbulo de la língula, que en realidad forma parte del lóbulo superior, pero tiene una ramita que, según los anatomistas, lo dividen didácticamente de esta forma, y en la parte quirúrgica también, porque pueden sacar ese lobulito si hay alguna lesión, y pueden ver que también llegan las estructuras del hilio en esa región, como son. Por eso se lo divide en un segmento superior e inferior en el lóbulo de la língula. Pero si hablamos de la língula, un ejemplo, una pregunta tramposa que puede ser, ¿en dónde encuentro el lóbulo de la língula? Y en el lóbulo medio del pulmón izquierdo. ¿Qué les parece de esa respuesta? Totalmente mal. Una, no tenemos lóbulo medio en el pulmón izquierdo, tenemos dos lóbulos, superior e inferior. ¿Lo entienden a eso? ¿Saben diferenciar? Sí, En profe. primer lugar, No pude entender lo que es el dibujo del 7, no lo llegué a comprender. ok, vamos de vuelta. En este dibujo de Netter, en primer lugar, esto es el pulmón izquierdo. Vamos a ubicarnos que esto es anterior y esto es posterior. Esto es superior y esto es inferior. ¿Ok? Acá tenemos la cisura mayor, que es una sola en el pulmón izquierdo. Va a dividir en dos lóbulos, superior e inferior. Ahora, ¿cuántos segmentos te había dicho que teníamos en el pulmón derecho? 8. O, no, 10 en 10. el derecho. Y en el 10. lado izquierdo, 8. Perdón, que justo me tomé un mate. Bueno, esa casualidad se da porque hay segmentos que están unidos. O sea, en realidad, didácticamente, para que tengamos una idea, yo le intento ayudar haciendo ese dibujo, como hice en el anterior. Que lo que me va a representar este dibujo es que el segmento apical y el posterior están unidos los dos. ¿Ok? Entonces, ápico posterior, este segmento en el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Como estos dos, el apical y el posterior, están unidos, me queda libre el anterior. Entonces tenemos anterior, ápico, posterior. ¿Ok? Y sabemos que les dije que existe el lóbulo tramposo, que es este. Este es el lóbulo de la língula. Este lóbulo de la língula tiene dos segmentos, un segmento superior y un segmento inferior. Todos estos conforman el lóbulo superior. ¿Ok? Porque no les confunda que el lóbulo de la língula es un lóbulo aparte, ojo con eso, es
es medio tramposo según qué escuela de anatomía lo encaren. En imágenes nosotros lo llamamos lóbulo, pero sabemos que conforma el lóbulo superior. Si yo digo es una lesión del lóbulo superior, pero estoy hablando de la língula, y sí estoy hablando del lóbulo superior del pulmón izquierdo, no del de inferior, ¿ok? Ni siquiera del pulmón derecho. Eso con respecto al lóbulo superior. Con respecto al lóbulo inferior, lo mismo. Hay una unión tramposa. ¿Alguno se acuerda cuál es? Mientras me tomo un mate. Si tenemos un ápico posterior en el lóbulo inferior, hay otra unión similar al ápico posterior. ¿Dónde la encuentro? En el En el posterior puede ser medial. también. Anteromedial, ¿sí? Acá ayúdense con esto. Acá hay una unión entre el anteromedial. Como en el superior, en el lóbulo superior está el ápico posterior, en el lóbulo inferior está el anteromedial. ¿Qué quiero decir con eso? El segmento anterior del lóbulo inferior se continúa en la región medial con el segmento medial, entonces se llama anteromedial. Si nosotros recordamos eso, por descarte del lóbulo inferior, si tenemos un anterior, íbamos a tener un posterior. Si dijimos que el anterior está unido con el medial, y por descarte, si hay un medial, hay un lateral. Entonces, anteromedial, tenés el lateral, el posterior y la región medial que está unida con el anterior. Y listo. Y el apical acá arriba, que siempre está libre en ambos lóbulos inferiores. ¿Ok? Entonces tienen apical, anteromedial, lateral, posterior. Eso es lo simple de esto. Cuesta un poco, pero con la práctica van a ver que es más fácil. Ok. Uy, mirá qué hermoso dibujo que tengo. Bueno. En el lóbulo, en el pulmón izquierdo también podemos identificar los lóbulos, más que nada, pero si por ahí necesitan una frutilla en el postre para sacarse un 10 o algo para terminar el examen, y puede pasar que, bueno, decime dónde está esa lesión. Y bien, en el lóbulo superior. ¿Cómo te aseguras de que esté en el lóbulo superior y que no conforma otro lóbulo? Y en el perfil, esa sería la respuesta. Si yo en el perfil, sabiendo que esto es anterior, y identificando en primer lugar la columna que está acá, ahí la ven, esto es anterior y esto es posterior. Esto es superior y esto es inferior. Saben que la lesión que yo veía en el frente, en el perfil la voy a identificar mucho mejor. Si está bien anterior, es parte del lóbulo superior. En cambio, si la lesión está acá, puede ser una trampa, ¿sí? Si yo justo en el perfil veo que la lesión está acá atrás, y va a conformar parte del lóbulo inferior. ¿Vieron lo tramposo que puede hacer la placa a veces? ¿Cómo vienen hasta ahí? ¿Mareados? Bien. Bien, Bien. Bien. Ok, entonces el lóbulo inferior, como les decía, fíjense hasta dónde llega la región más posterior del lóbulo inferior, bien alto, ¿sí? Miren la altura que tiene. Entonces, ¿lo podemos identificar? Sí, lo podemos identificar, pero ayúdense siempre con el perfil si tienen que confirmar y no tienen otro método para ver anatómicamente Profe, una región. Sí, decime. más o menos a qué vértebra sube el lóbulo inferior. Y no te sabría decir cuál exactamente. Yo por ahí me guío más con lo que es el botón aórtico. ¿Ves que por ahí lo ves? Hasta esa región más o menos lo podés encontrar en una placa de Ajá. frente. Guíate con eso, porque Y- puede estar imagínate que acá más o menos tenés T3. claro, Será 4, 5, 6. T6 más o menos. bien. Ok. Pero bueno, usando la parte anatómica, volviendo ahora sí un poco a anatomía, sepan eso, en el frente, recuerden lo básico de la placa que hablamos de radiopacidad y radiolucidez, recuerden que los pulmones, ¿cómo se ven? Radiolúcidos. Radiolúcidos, ¿sí? La radiopacidad, fíjense cómo se ve en la porción donde se va a encontrar la superposición de las estructuras como el corazón, la columna y parte de las costillas. ¿Ok? Fíjense que también se está interponiendo parte de lo que es la clavícula. ¿Y por qué acá también tengo una radiolucidez? ¿A qué me puede hacer referencia acá? La tráquea. La tráquea. A la tráquea, exacto. Fíjense también la distribución vascular que tiene los pulmones. Esto es normal, no hay ninguna patología, nada anormal, ¿sí? En el perfil, si por ahí les cuesta identificarse de qué es anterior y qué es posterior, ubiquen primero la columna. Si ven la columna,
Esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. ¿Ok? Siempre también en la placa, clínicamente, ¿no? Yo les hablo para no aburrirlo solo con anatomía. ¿Sí? Los fondos pleurales, ¿sí? O los repliegues pleurales. Identificarlos, que es lo que nosotros buscamos siempre en las placas, de que estén libres, tienen que verse así, bien radiolúcidos. Porque si se ven con una densidad parecida a esta, puede ser que estén con contenido líquido, con sangre, y siempre en el contexto. Por ahí estamos viendo imágenes, pero siempre tengan en cuenta que la imagen, somos médicos, va en un contexto médico. No se le hace a toda la gente que pasa por la calle una placa. Siempre o se le pide para un control o por algún diagnóstico específico. Por eso si tiene dolor del lado derecho y vemos que está lleno de líquido en la región más inferior y el paciente está de pie, y sí, puede que tenga un derrame. ¿Okay? Ahora vamos a ver un par de patologías y vamos a usarla como punto de partida de anatomía. Bueno, también con la tomo es uno de los métodos más importantes para ver el pulmón, para ver tanto la región de parénquima como la de partes blandas. Recuerde que hay una ventana, la ventana de mediastino va a ver las partes blandas, similar a estas dos son casi de similar ventana, y tenemos una ventana pulmonar. Con la ventana pulmonar van a ver que se puede ver mucho mejor el parénquima pulmonar. Y con la ventana de hueso es lo que nos va a servir para ver la caja torácica, ¿sí? El continente sería del pulmón. Para que tengan una idea, el tomógrafo ya creo que les he hablado, tenemos una camilla y un gantry donde el paciente va a entrar con los brazos levantados y seguramente le va a dar una indicación, no es necesario que lo sepan, simplemente para los curiosos, cómo hacemos el estudio de tomografía de tórax. También se hace una placa inicial, ¿sí? Que es para la programación, simplemente le estoy contando cómo lo hacemos. Y vean que hace como una radiografía, y ahí ya podemos ir identificando alguna patología como para la programación del estudio. Para que tengan una idea, ¿qué les parece este? ¿Qué filtro es? Ventana pulmonar, Ventana pulmonar. ¿Cómo te diste cuenta? porque se ven los vasos en los pulmones. Se ven los vasos en los pulmones. ¿Y cómo hablamos en tomografía? Se ve Intensidades. intensidades, densidades. Densidades, eso. Densidades. Ok. Es que se va a ver un poco más denso. Si yo pongo un filtro de parénquima, se va a ver bien oscuro los pulmones y va a resaltar mejor el software todo lo que es la estructura del mediastino. ¿Okay? Pero acá, como vemos los vasitos, vemos un montón de estructuras, podemos identificar justo acá el dibujo en este artículo, le dibujaron encima a la cisura, pero la podemos identificar, subí un par de imágenes, ahora la vamos a identificar. Pero si ustedes tienen idea, este corte, ¿qué les parece? ¿Estamos cerca del hígado o estamos en una región más superior? ¿Es más superior? Más superior. Más superior. ¿Y cómo razonan ustedes que estamos en un corte superior? Si tenemos, imagínense... Aórtico. Exacto. No me salió muy bien este tórax. Y por la tráquea ¿Sí? también. Más o menos en esta región estarías, ¿no? Sí, estos dos pulmones hermosos. Bien, entonces, ubíquense con la tráquea, si ven encallado de la aorta, el corte va a estar bien superior. En cambio, si lo vemos más inferior, ahora vamos a ver un par de cortes más abajo, ubíquense con las estructuras con las cuales se está relacionando. Eso siempre los va a ayudar a ubicarse. Entonces, tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Recuerden que se ve al revés. No me van a decir que esto es izquierdo. Esto es izquierdo y esto es derecho. ¿Ok? No se confundan con eso. Si estamos hablando en el pulmón derecho y estamos en esa altura, váyanse ayudando. Vamos a tener el segmento anterior, ¿sí? Del lóbulo superior, el apical, que ya está terminando, porque imagínense que es el más alto de todos, y el segmento posterior. ¿Ok? Acá tenemos, en el lado izquierdo, tenemos el anterior del lóbulo superior, y miren el posterior, el ápico posterior, en esta región que van a estar unidos. Si empieza a bajar un poco el corte, los mismos segmentos que estábamos viendo recién, lo vamos a ir viendo y empiezan a aparecer ya lóbulos del lóbulo superior, el apical del posterior. ¿Ok? Del inferior, perdón, ahí está. Lo mismo del izquierdo, ¿sí? Tenemos el segmento anteromedial,
Perdón, esto es lóbulo superior. Recordemos que en el lado izquierdo tenemos el ápico posterior, ve, hasta yo me confundo. Hay que pensar bien lo que decimos del lado izquierdo. Y en el segmento anterior. Recordemos que teníamos el segmento anterior sin unión, para que tengan una idea, y recuerden que el ápico posterior es el dibujo del 7 que le habías hecho. ¿Ok? Del lóbulo inferior se empieza a asomar el segmento apical, que van a estar divididos por una sola cisura, la cisura mayor en este caso, ¿sí? Del lado izquierdo. Acá se podemos encontrar la cisura mayor y en punteado la cisura menor. En las imágenes de abajo lo mismo, ya los cortes un poco más inferiores, vean que ya estoy observando al corazón, la imagen del corazón, a diferencia del callado aórtico, ya estamos bajando mucho más, y ya empiezan a aparecer del lóbulo medial del lado derecho, el segmento medial y el lateral. ¿Sí? Y ya del lóbulo inferior ya empiezan a aparecer todos los otros. Del lóbulo inferior, el segmento posterior, el lateral, el medial, bien relacionándose con el mediastino y el lateral. Del lado izquierdo lo mismo. Lingular inferior del lóbulo superior. Y en dentro del lóbulo inferior del pulmón izquierdo tiene el lateromedial, el lateral y el posterior. Recuérdense que en este corte, bueno, no alcanzamos a ver el medial, pero a ver si tengo un cortecito más. Acá lo podemos ver. Voy a poner esto. ¿Qué les parece esto? A ver si les puedo tapar esto y ustedes no ven. Bueno. ¿Qué tipo de estudio es? Es una tomografía computerizada. Bien. ¿Qué más? Un corte coronal. Corte coronal. Es en la zona del mediastino o placa torácica. Antes de pasar a eso, Ventana pulmonar. ventana pulmonar. Entonces tenemos un tórax, tenemos una tomografía de tórax, corte coronal, con ventana pulmonar. Eso sería. Y ahí sí, después cuando empiezan a describir la parte anatómica, justo acá en esta imagen, que puede usarse en un examen, tengan cuidado, presten atención, tenemos en la tomografía lo mismo. Si recordamos el principio de formación de imagen que usa rayos X, tiene casi el mismo comportamiento que una radiografía, casi, para que tengan una idea. Se ve bien hipodenso el contenido aéreo. Lo más hipodenso de todo es el aire, lo más hiperdenso es hueso metal. ¿Ok? Entonces, acá podemos identificar lo que es la tráquea en su bifurcación, en ambos bronquios, fuente derecho e izquierdo. ¿Ok? Recuerden que el derecho tiene una dirección más lineal con respecto al izquierdo, que pega una cierta curva. Por eso, si alguna vez les toca, ojalá que no, pero seguramente, algún chico que se traga una moneda, algo, donde frecuentemente, si es chiquitita, la van a encontrar. Del lado derecho, lo mismo que una infección, porque las estadísticas te dan todas las neumonías del lado derecho, porque la mayoría tiene más fácil acceso al pulmón derecho que el izquierdo. ¿Okay? Eso es una de las cositas importantes a futuro. Pero miren, si prestan atención acá en las flechas rojas, ¿alcanzan a identificar algo que la flecha le está remarcando o no? Pueden ser las fisuras. La fisura Son las mayor. cisuras. Exacto, son las cisuras. Son las cisuras, pero fíjense lo detenido que le tienen que prestar atención. Si yo no los remarco, por ahí cuesta. Por eso siempre intenten ubicarse en el corte. Fíjense si tenemos el corte que es donde estamos viendo el bronquio y está casi en la región media del tórax. ¿Ok? Entonces, si tenemos el pulmón que yo le había dicho del lado derecho, si esto es posterior y esto es anterior, recuerden que la cisura mayor hace una forma de citálica, de arriba hacia abajo, como les dije, oblicua, y el corte más o menos está a este nivel. Entonces vamos a ver en la región media de la cisura mayor, lo mismo que en el lado izquierdo. ¿Ok? Pero lo podemos identificar. Ya por lo menos decimos que esto es lóbulo inferior, lóbulo superior. Si vamos un poquitito el corte más adelante, también podemos identificar algunas las cisuras. Fíjense cómo se ve la imagen del corazón. Se ve toda como que si fuera un serrucho. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, ¿Los bordes? sí, se ve. ¿Tienen idea de por qué se puede ver así el corazón? Por el movimiento Bueno, de los está tejidos. bombeando. Exactamente. El movimiento es el enemigo de tomografía. Todo lo que se mueve hace este artefacto de movimiento que no lo podemos ver realmente como es. Si alguien no tiene idea, te dice, no, tenés el corazón, borde irregular, no sé, humor, no, es normal eso. ¿Ok? Profe, Sí.
Entonces, cuando quisiéramos ver el corazón, digamos, lo que se puede hacer es pedir una tomografía con una ventana mediastinal o una resonancia. Claro, ahí hay tomografías cardíacas, ya por ahí después lo vamos a ver con mediastino. Y la tomografía cardíaca para engañarlo al corazón, porque si, lo ideal sería detenerlo, pero si detener un corazón para hacer un estudio, matar al paciente. Entonces lo ideal se llama con gatillado el estudio, tomografía cardíaca con gatillado. Entonces, ¿qué hace? Se pone como un electrocardiograma trabajando junto con el tomógrafo, donde va a estar ambos coordinados y solo van a disparar el tomógrafo para los rayos para generar las imágenes cuando el corazón está en diástole. Entonces, justo cuando tiene la diástole, entonces las imágenes salen perfectas, porque siempre la sacan diástole y se pareciera que el corazón está quieto, pero solamente es que está coordinado el electro del tomógrafo con el disparo y se ve perfecto. Eso es una tomografía cardíaca. Pero en este caso, como no se hace con eso, el corazón se va a ver de esta forma. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, les digo, ¿qué compromiso? ¿Dónde me estoy ubicando acá? Bien, vamos bien grueso, en esta región. Seguro que pueden ver los números ahí, así que hagan trampa por ahora. El segmento posterior, puede Fíjate, ser. fíjese, doctor, cómo arrancó. Arrancó como le dije que no había acá. El Pulmón segmento, derecho. no. Arranquemos eso, bien simple. Pero Pulmón está bueno derecho, equivocarse. Exactamente. Pulmón Lóbulo derecho, inferior. lóbulo inferior, segmento lóbulo lateral. inferior. Igual necesitaría un corte sagital para ver en qué segmento. No tanto, eso es la placa. Cuidado que la tomo, el axial, el corte axial es muy rico, te puede ayudar a guiarte también. No te quedes solo con la placa. Eso es la placa. Si yo tengo una acá y sí me entra la duda de dónde es, voy a ver el axial. El corte axial es fundamental para eso. ¿Ok? Fíjate que con el corte axial, si ponele que la lesión está acá y vos la ves en el coronal, y justo el corte que estamos viendo nosotros es así, y me queda la duda si es del segmento anterior, posterior, lateral. Entonces ponele que la lesión esté ahí, y sí, el axial te va a servir. Pero esa sería la forma, no se decaigan en equivocarse. Está bueno equivocarse ahora. Pero así puede llegar a ser una pregunta de examen. ¿Sí? Pongan que tengan una tomografía que no tenga todos estos números ni las indicaciones, y vayamos con un puntito. ¿Dónde me encuentro acá? O de cero. Recuerden, si le dan en la mano, si Dios quiere tenemos la posibilidad de tener un examen como antes, oral, como antes, le damos una tomografía en mano y le decimos dónde estamos ubicados. Bueno, en primer lugar tenemos una tomografía y arrancan así, que el médico no lo haya dicho. Tenemos una tomografía de tórax, corte coronal, ventana de parénquima, y lo que usted me está remarcando, en primer lugar estamos en el pulmón izquierdo. Y si alcanzo a identificar, deme 2 segundos, la cisura que acá está, listo, le confirmo que es el lóbulo superior. El segmento, ¿y qué segmento es? ¿Qué le parece? Si alcancé a identificar la cisura, ¿qué segmento? Anterior. Puede ser el segmento anterior, ¿y por qué no puede ser de la língula? El ápico posterior, puede ser. Y el ápico posterior, fíjate que el corte casi está un poquito, bastante adelantado. Está casi en la región media, pero puede ser. Para En que ese sea de la língula sentido, tendría que estar más abajo, ¿no? Más hacia podría estar inferior. más abajo. Fíjense un dato en tomo, ¿sí? La língula por ahí generalmente se va relacionando con este sector del corazón, con las cámaras del corazón. No tiene un límite exacto, si acá empieza la língula, pero si tenemos una lesión en esta región o ponemos nosotros un puntito rojo y ahí, si están relacionándose con las cámaras, y probablemente o estamos hablando del lóbulo inferior o estamos en la língula, ¿ok? Esa es la duda que les tiene que generar. Y ahí Profe, sí, cuando o habla de serían- las cámaras, sí, perdón, cuando habla de las cámaras del corazón, habla de los ventrículos. claro, sí. Con las cavidades, más que nada. Lo mismo, acá tenemos un corte axial de tomografía, de tórax, ventana de parénquima. También podemos identificar, acá ya es un poco más finol y la cosa. Recuerden que acá es justo una foto, pero la tomografía, como es dinámica, ustedes pueden mover la imagen y van a ver que en la imagen se va a continuar la línea y ahí pueden identificar la cisura. Pero también se pueden
identificar, como dijimos, en la región más medial, como es casi la bifurcación de la tráquea, está, no tanto, sí, bueno, sí, ya fíjense, acá casi llegamos a la carina. Y podemos identificar también algunas estructuras que está remarcando acá, por ejemplo, el número 1. ¿A qué les hace referencia eso? Chusmen, ¿Puede ser una HT. arteria? Bronquio. Buena Bronquio. pregunta. No, porque se Estoy ve con radio el- lúcido adentro. Perfecto. O sea, tiene aire. Ese es el razonamiento exacto que tienen que hacer en un átomo. Si yo veo esto, es porque es un vaso. Si yo veo esto, que tiene dentro esa hipodensidad, que es de aire, es un bronquio. ¿Ok? Ese es el razonamiento que tenemos que decir. Porque si yo le pongo, ¿qué es esto? ¿Es una arteria o un bronquio? Y es una arteria. ¿Sí? Tiene sangre y se ve denso, más por el software que está realzando lo que es el parénquima del pulmón. Y los vasos se ven así, no quiere decir que tenga contraste. Ojo con esa trampa también. Si quiero ver contraste, por ahí tengo que ventanearlo un poco más y ver un poco entre mediastino y parénquima. Pero no vamos a ser tan malos de ponerle una complicación así. No se preocupen. Lo mismo con esto. ¿Sí? Fíjense cómo vamos a ver las estructuras que tienen aire, como son los bronquios. Los bronquios normalmente no tienen que llegar hasta el borde de la pleura. ¿Sí? Cualquier imagen que tenga similar y se pegue con el bronquio fuente, ya ahí tenemos una patología específica. Es anormal ver eso, no tenemos que ver esta imagen de bronquio cerca de lo que es la pleura visceral. Pero para que tengan idea, arteria, bronquio. ¿Sí? El bronquio va a tener una pared finita, 2-3 milímetros. Cualquier engrosamiento normal, o puede ser moco, o puede ser alguna otra patología que habría que estudiar. Fíjense también cómo se está relacionando con el mediastino, que ya lo vamos a estudiar en la próxima clase. Y también podemos identificar lo que es la cisura del pulmón izquierdo. También, un montón de estructuras podemos identificar. Ya en el pulmón derecho se van cruzando las dos cisuras, mayor y menor, que también podemos identificarlo. Y la cisura del lado izquierdo. ¿Ok? Todo lo que está por delante de esa cisura, o es el lóbulo, parte del lóbulo superior, y en un corte más inferior, tengan en cuenta que si la cisura mientras más inferior nos estamos haciendo, la cisura se va a poner más anterior. Al revés, si vamos viendo el corte más superior, la cisura ya se va dirigiendo a la región posterior. Un dato para que tengan en cuenta. Ya subiendo un poquitito el corte, bajando, fíjense, como les decía, la cisura ya se va haciendo más anterior, la del lado izquierdo, tanto como la del lado derecho, y se van asomando tanto en los lóbulos inferiores. Y en estas imágenes que les comparto, es para que describan ustedes y vamos ubicándonos anatómicamente, a ver si alcanzaron a chusmear algo en la clase. ¿Quién me quiere describir la imagen? ¿Qué estamos viendo? ¿Una resonancia del cuello? Eso que estamos viendo- Posterior de tórax. De tórax. Bien, la imagen del lado izquierdo es una... ¿Qué proyección? De perfil. Va, no. Esta. Antero De posterior. frente y de perfil. Ujú. Exacto. Frente, perfil, exactamente. ¿Qué le llama la atención? Si hablamos que dijimos que los pulmones están llenos de aire, ¿qué es lo que le llama la atención? El derecho tiene aire. ¿Y el El izquierdo? pulmón izquierdo. El izquierdo Es más tiene... radio opaco. Radio. Exactamente. Hay una radiopacidad en el pulmón izquierdo que está comprometiendo el pulmón izquierdo en primer lugar. Pero, ¿qué les parece? ¿Qué lóbulos? Superior. Superior. Lóbulo Fíjate que anterior. acá tenemos algo. Acá tenemos algo de lóbulo superior. Recordemos que la cisura nos puede jugar una trampa, pero Puede tenemos ser por suerte el perfil. el lóbulo lingular y el lóbulo inferior. Puede ser la língula y el inferior. ¿Cómo fue ese razonamiento, doctora? ¿Qué dice usted? Porque es más, está más debajo que el superior, así que puede ser el Exacto. lingular y el inferior. Y Es de lo que te acuerdo al ayuda el par, perfil. claro, y con el del perfil uno puede decir que es el lingular. Claro, si esta lesión Lo- hubiera estado por detrás, puede tener la misma imagen que esto. Nos puede confundir. Si la lesión hubiera estado acá, el perfil nos dice que está en el lóbulo inferior. No es que también está cerca
Lo otro es que también está cerca de las cámaras cardíacas. Cámaras cardíacas o ¿cómo se llama ese compartimento con el que se está relacionado? El mediastino. El Mediastino. ¿Y cómo les ayudaría a ustedes a darse cuenta de que esta lesión no es de mediastino? ¿Es Tendría que de estar pulmón? implicadas las arterias también. Y Sí, pero bueno, los quedan bronquios. dudas, ¿eh? Quedan dudas. No está completamente. Así como tenemos la silueta del corazón en una placa normal, seguramente por ahí lo chusmearon. Recuerden que el mediastino ya lo vamos a ver en la parte mediastina. Vamos a estudiar el corazón. Hay una silueta normal, ¿sí? Del corazón. A ver si la puedo Entonces, esa identificar. imagen estaba comprometido lo que es la- el segmento bilingular o Y mínimo anterior. tenemos que sospechar, con estas imágenes tenemos que sospechar que hay una lesión en el pulmón izquierdo. Ahora, ¿qué otro estudio pedirían para corroborar esta lesión? Una tomografía Tomografía. computarizada con Tomografía. ventana pulmonar. Exacto. ¿Y le pondrían contraste o no? ¿Qué dicen? Si sospechamos de que sea mediastinal, puede ser que sí. Exactamente. Sí, Están teniendo un porque por el razonamiento líquido. médico. Muy bien. No sabemos qué es una masa, es un tumor, ¿qué es? Entonces, como mínimo, tenemos que pedir una tomografía con contraste para ver cómo se comporta esta lesión. Ahí nos puede llevar una sorpresa de, mira, no era de pulmón, sino que era de mediastino y colapsó todo el pulmón izquierdo. Un ejemplo, puede pasar eso. Creo que no subí la imagen de esta paciente, pero resulta que esta lesión es de mediastino, ¿sí? Fíjense cómo a veces un solo estudio Eso no es, podemos. Sí, es a lo que le llaman atelestasia, algo así. atelectasia. Atelectasia es una patología que se llama cuando está colapsado, consolidado un segmento o una parte del pulmón. Se Claro, llama algo pulmón así atelectasiado. decía el Puede teórico. generar atelectasia, sí, exacto. Bueno, y fíjense que otra cosa que también conforma parte del mediastino, ¿no? Fíjense qué estructura es esta. Miren todas El las cosas que esófago. podemos ver. Está el esófago ahí, pero La- ¿qué es lo que le llama la atención a él? Profe, ¿puede ser que haya inclinación, Columna. digamos, en la radiografía tomada? No, no está mal tomada. La paciente está Parece como que tiene derechita, escoliosis. hay una escoliosis, exacto. La columna está como desviada. Miren todas las cosas que podemos analizar en un tórax frente. Podemos analizar si hay una fractura en la clavícula y justo le pedimos un tórax. Podemos ver una fractura en el cuello del húmero. Hay un montón de cosas, no hay que solo ver el pulmón, o sea, hay que ver toda la imagen, ¿ok? Muy bien, fíjense, esta masa está desplazando todo hacia allá, todo lo que está dentro del mediastino, el corazón, grandes vasos, todo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Pensé que profe. se había cortado, pensé que se había cortado. Ok. Estas imágenes de tomo las compartí con ustedes para que vean la diferencia de qué. ¿Qué les parece? De las ventanas. De De las ventanas. Fíjense lo que es una ventana de intestino y cómo veo el pulmón. ¿Puedo ver parénquima? Mi parénquima pulmonar es No, no se difícil, ve. no se puede ver. A lo sumo que tengamos una masa como la que tenía la paciente anterior. Pero justo eso también podemos identificar. Voy a volver a la imagen anterior. Si Profe, me preguntan disculpe la es, pregunta, sí, es muy grave, pero la ventana de mediastino también vamos a poder observar todo lo que son las grandes arterias y venas. exactamente. Sí, tenemos que usar esa para poder identificar las estructuras que conforman el mediastino. Este estudio justo tiene contraste, está en una fase venosa, por lo que está pintado tanto las arterias como las venas, ¿sí? Es una fase específica que lo pedimos nosotros según qué es lo que queremos estudiar, ¿ok? Pero fíjense, y viene lo que dijo acá el doctor Polato, de cómo hay que identificar y cómo vamos a usar cada ventana. Si yo quiero ver estructuras vasculares o mediastino, y sí, voy a usar esta ventana. Ahora si quiero ver parénquima pulmonar, voy a usar esta. ¿Sí? Para que tengan una idea de las dos ventanas que les puede tocar identificar y que tienen que reconocer. Ok.
Entonces, la Profe, imagen, sí, ¿cómo es eso que dijo recién o sea, del contraste del que contraste. estaba en zona venosa? O sea, ¿lo van aplicando en distintos momentos? Claro, este es fantástico, ¿eh? Lo que pasa es que yo me recebo, ¿viste? Vos haces esta pregunta y por ahí se aburro. Tiene diferentes fases de contraste, ¿sí? Para que vos tengas ideas, si por ahí estudiaron la parte cardiovascular, el circuito mayor, el circuito menor, cuando vos le pones contraste endovenoso, normalmente se lo pones por una vía periférica, por el brazo, ¿ok? Brazo derecho, si se puede elegir, bueno. Entonces todo el contraste va a venir por acá. Se va a meter a través de las venas, tronco brachiocefálico, vena cava superior, cámara derecha, sale por la arteria pulmonar, va a los pulmones, y de los pulmones vuelve a través de ¿qué? La sangre, De la vena La pulmonar. vena de pulmonar. las venas pulmonares. Una vez que entra en la vena pulmonar, entra la contracción del ventrículo izquierdo, lo larga por la aorta, y de la aorta se va al sistema, a los sistemas. Después de los sistemas, una vez que hace la vuelta a la sangre, hablando vulgarmente, vuelve a través de las venas, principalmente la vena cava. ¿Ok? Lo mismo, después de vena cava, entra otra vez en las cámaras derechas para volver a hacer este circuito que estábamos viendo recién. Cuando nosotros le ponemos el contraste de la vía, por la vía periférica, va a entrar por la vena, pero al irse al pulmón tiene una cierta cantidad de segundos que ya está estipulado, más o menos 30 segundos si queremos estudiar la fase arterial. ¿Por qué? Porque aproximadamente tarda 7 segundos en recorrer todo lo que es al tórax, el contraste, y pegar la vuelta en el circuito pulmonar. Y una vez que nosotros le hacemos a los 30 segundos, toda la sangre está justo yendo, viajando por las arterias. ¿Sí? Es medio difícil entenderlo, pero está fantástico eso. Entonces, si nosotros queremos estudiar una fase venosa que se pinte en las venas, ¿qué te parece? ¿Lo vamos a hacer temprano o un poco más tarde? Si dijimos que a los 30 segundos más o menos es cuando el contraste está viajando por las arterias. Temprano. Una fase más tardía, al revés. Claro, porque Porque si la hacemos más temprano, justo cuando, imaginen, vulgarmente hablando, sacamos la foto, está pegando el viaje por acá el contraste. Ah, ¿Ok? claro. Todavía está entrando, entonces le tenés que dar tiempo, una vez que hace todo el circuito menor, cuando pasa por la arteria, justo a los 30 segundos, el disparo que se hace en algún órgano específico que queremos estudiar, aproximadamente tarda 30 segundos. A diferencia del cerebro, tiene otra cantidad de tiempo. Lo mismo, si queremos estudiar el cerebro, no es la misma distancia que va a hacer en la fase arterial hacia arriba que el resto del abdomen. En el abdomen va a tardar un poco más en recorrer toda la aorta, es un vaso grandote, a diferencia de las carótidas. Las carótidas, como son finitas, son más chiquititas con respecto a la aorta abdominal o torácica, el contraste llega mucho más rápido al cerebro. Entonces tenés que hacer una fase más temprana para hacer una fase arterial en el cerebro. Pero una fase venosa tiene que ser una fase más tardía a la arterial, porque la sangre tiene que ir a los órganos y cuando vuelve, ahí es cuando justo se adquiere la imagen y se llama la fase venosa o intermedia. Lo pueden leer aquellos que están interesados. Es muy bueno. Una vez que entienden eso, es cuando más divertido se pone diagnóstico por imagen. Pero cuando hablamos de fase venosa o fase arterial, si hablaríamos de fase arterial en este estudio, ¿cómo veríamos el estudio? Estudiando hipotéticamente la imagen. Si yo les dije que en esta está en una fase venosa porque está todo pintado, la cámara derecha, izquierda, la aorta, una fase más tardía. Pero si yo quiero ver una fase arterial, si yo te digo, esta es una fase arterial, la aorta va a estar recontra prendida, va a estar recontra contrastada, y la cámara izquierda va a estar también llena de contraste. Si esto está lleno de contraste y la aorta, estamos en una fase arterial. ¿Ok? Esto es más para que a futuro, si alguno quiere chusmear, por ahora, mientras que identifiquen que tiene contraste y no tiene, con eso ya nos alcanza. Profe, Sí, significa que mientras el paciente está como en el tomógrafo, nosotros, o sea, como que se espera
cierto tiempo para tomar o una fase arterial o una fase venosa? Claro, se hace dinámico, porque dentro se hace en forma dinámica. Mientras el paciente está entrando a la camilla y se está haciendo la adquisición de la imagen, cuando está girando el tubo alrededor del paciente, también le estamos pasando contraste. ¿Se entiende? Es justo, es dinámico. Mientras está entrando, se le está pasando el contraste por la vía periférica. Entonces, si queremos, y va a arrancar cuando, a ver si me prestaran atención. Si yo quiero hacer una fase arterial, le estoy pasando el contraste al paciente. ¿Cuándo voy a empezar a adquirir la imagen? Esto es más fino, es de imagen, es para molestar. 30 segundos después. 30 segundos después, exacto. Y si quiero hacer una fase venosa, está estipulado, ustedes quizás no lo saben al tiempo. Son a los 60-70 segundos. Y ahí se adquiere la fase venosa, que es lo que tarda el contraste en pegar la vuelta de los órganos y volver al corazón. ¿Entienden? Entonces, yo voy a hacer el estudio con contraste en el paciente. Le paso el contraste y a los 30 segundos se activa el disparo del tomógrafo y lo va pintando. Lo va adquiriendo la imagen y se pinta toda la aorta, todas las arterias. Y si quiero hacer la fase venosa, a los 60 segundos o 70 segundos se hace la otra fase y ya pegó toda la vuelta el contraste y se ve como estábamos viendo en esta imagen. Es buenísimo, porque después esto... Profe, Sí. una consulta, ¿qué pasa con el contraste después? ¿Cómo se elimina? ¿O queda siempre? Exacto. ¿Cómo eliminamos normalmente algo que tomamos, qué sé yo, líquido? Por el hígado. Por la orina. O sea, mediante la orina, pero a veces modificado por el hígado. Exactamente, por la fase metabólica del hígado, pero principalmente lo que es por la vía urinaria, los riñones. Por eso siempre es fundamental en nosotros en imágenes conocer que un paciente no tenga insuficiencia renal, porque si no puede eliminar el contraste es un medicamento y puede generarle problemas al paciente. Pero no solo eso, el contraste también puede hacer daño a los riñones, es nefrotóxico. Por eso no se le hace a todo el mundo una tomografía con contraste. Eso es lo fundamental, conocer eso. Pero bueno, alguna vez pasando esta fase de ser estudiante, recibirse, y a algunos les interesa imágenes, vean lo fantástico que es esto, cómo tenés que entender la fisiología y la anatomía, y una vez que entendés esto, lo usás para ver una patología. Por ejemplo, si tenemos la patología de esa paciente que veíamos ese tumor, decir, le voy a tirar una arterial a ver cómo se comporta. Si en la fase arterial, esa lesión que estábamos viendo en esa placa, que es gigante, se prende fuego, y sí, es recontravascularizado. Es una lesión, es una masa que tiene mucha vascularización. Al contrario, si nosotros le pasamos contraste y no toma contraste, y ya va tendiendo como una lesión benigna, ¿sí? Porque los tumores, cuando estudian la parte patológica, tienen mucha vascularización algunos, ¿ok? Pero bueno, no nos detengamos en eso, me hacen hablar con esto que me cebo y no es necesario tanto que sepan así, pero bienvenido sea aquellos curiosos que quieran investigar un poco Eso más. del contraste también se usa para enfermedades como el Parkinson, ¿no? Para diagnosticarla. Hay diferentes métodos. Para el Parkinson, más que nada, es una enfermedad neurológica, es un complemento, pero no te va a definir el estudio si tiene contraste o no, si el paciente tiene Parkinson o no. Porque Parkinson, recordá que no es una enfermedad, sino es un conjunto de datos clínicos que te van a dar al diagnóstico final, tanto imagenológico, clínico, Claro. pero no te lo va a definir el contraste si tiene o no Parkinson. Bueno, sigamos. Quería compartirles esta imagen para que vean, este es un paciente, creo que vimos hoy, para mostrarles la cisura, ¿ven? ¿Qué les parece? Si yo les pongo estas dos imágenes, deseo, ya sabemos que estamos hablando de tomo, pero usemos la práctica acá para que se haga costumbre. ¿Qué estamos viendo acá? Es una tomografía computarizada en la región del tórax. Exacto. Podemos ver las Ventana. Eso. Ventana de pulmón, arrancaste perfecto. Ventana de pulmón. ¿Qué corte les parece que es? Un corte parcial. ¿Un corte, perdón?
Parasagital. Parasagital. Parasagital, perfecto. ¿Cómo se dan cuenta de lo que es anterior y posterior? Yo si me paro acá, con respecto a esta imagen, ¿dónde Las estoy acá? costillas. Ahí está en la Anterior, zona. Y acá posterior. también tengo costilla. ¿Dónde estoy? ¿Anterior o posterior? ¿Qué es lo que les va a ayudar? Posteriores. La Las escápula. vértebras. Exacto. Si yo no veo las vértebras, hay un compañero, no sé quién lo dijo, la escápula. Eso es la escápula. Eso es lo que nos va a ayudar a definir que esto es posterior. ¿Qué Profe, otra cosa les puede ayudar a lo- identificar que sea ¿la posterior? clavícula también está? La clavícula no se alcanza a ver La acá. segmentación de los lóbulos. Sabemos que es el pulmón derecho, pero por la ubicación, digamos, por la forma que tiene el recorrido del lóbulo inferior del pulmón derecho, sabemos que está hacia posterior. También estás bastante cerca, pero para ser un poco más quisquilloso, la disposición de la cisura, eso es lo que les va a ayudar. Porque va de ¿Sí? posterior a Recuerden anterior. que iba de arriba hacia abajo, tiene una forma descentálica y que ya tienen dos cisuras. Si tienen dos cisuras, sabemos que estamos en el pulmón Derecho. derecho, a diferencia de este. Si tenemos una sola cisura, sabemos que estamos hablando del pulmón izquierdo. Profe, Sí, iba a preguntar lo que se ve en la primera imagen, sí. arriba del todo, ¿qué es la clavícula? Lo que yo marqué, la escápula. Fíjate No, que tiene una del fórmula. del otro lado, hacia lo que sería anterior. Acá, Sí, eso de arriba, ¿qué es lo que se ve? costilla, justo la primera costilla que la agarramos media longitudinal. Ah, está bien. Acordate que si viene para este lado la clavícula, la voy a ver de esta forma, porque le estoy cortando. Imagínate que la clavícula tiene esta forma, justo el corte sagital está haciendo este corte. ¿Ok? Ah, Entonces, le estoy viendo le estoy haciendo una axial a la. Mirá lo complejo que es, ¿no? Le estoy haciendo una axial a la clavícula. Si yo me focalizo en la clavícula, te digo, haciendo un corte axial de la clavícula. Y sí, está perfecto, tenés que hacer un sagital de pulmón. ¿Ves lo tramposo que puede ser? Según en qué ubicación tenés. Con respecto al otro pulmón, bueno, dijimos, la cisura, que es una sola, para identificar si es anterior o posterior, ubíquense con la estructura que se está relacionando. Por eso siempre empecé al principio de la clase con las estructuras que se relacionan. Si ustedes saben con quién se está relacionando, nos va a ayudar en un futuro a saber ubicarse en un estudio. ¿Sí? Como tengo la escápula acá atrás, esto es posterior y esto es anterior. Si yo veo la cisura, como en este caso, esto es superior y esto es inferior. Bueno, superior e inferior. Decime si tengo una lesión acá. ¿Dónde me encuentro? Ya hablaste de los lóbulos. ¿En qué segmento me encuentro si estoy acá? ¿Qué les lingular parece? superior. En el segmento lingular. Lingular, se me dice lingular superior, lingular inferior, y está bien, porque está cerca de la cisura, y sí, tenemos el lingular. Recordemos que dijimos que ese 7 que yo les había dibujado, que se ve acá, tenemos el segmento ápico posterior, tenemos el segmento anterior, y si trazamos una línea superior, inferior más o menos del lingular. ¿Okay? Por eso les tracé ese 7, porque más o menos tiene la forma de un 7 el ápico posterior. No sé si lo ven como yo, pero bueno, si les sirve, bien. Lo mismo el derecho. ¿Qué habíamos dicho en el lóbulo superior? Que nos podía ayudar, la Y. Si ustedes tienen en casa que intentar recordar los segmentos, tracen la Y en esta región, ¡tuc! Van a tener el apical, posterior, anterior, ¿sí? Si tenemos un corte más lateral, tenemos lóbulo medio, esto puede ser lateral. Si tenemos en el lóbulo inferior, recordemos que habíamos hecho, ¿qué dibujo? El pi. La letra P. La letra pi. Entonces acá tenés apical del lóbulo inferior, tenés anterior, lateral y posterior. Y en la cara más medial, que acá no la estamos viendo, vamos a tener el segmento medial. A diferencia de la trampa del lado izquierdo, tenemos esa imagen, pero el segmento anterior está unido con el medial. Entonces ahí ya sabemos que estos dos, por descarte, si el anterior existe, va a existir el posterior. Y si existe el medial, va a existir el lateral, que lo vamos a ver a la cara lateral. ¿Sí? Casi lo mismo, va a tener la misma forma que el pi del lado derecho. Pero el anterior y medial están unidos, a diferencia. Una pregunta que puede ser estúpida una pregunta de examen, no estúpida, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre ambos lóbulos inferiores?
del pulmón derecho y el izquierdo. Y esa, que el lóbulo, que el segmento antero, el segmento del lado izquierdo anteromedial están unidos, a diferencia del derecho. Un ejemplo. Bien. Acá. Profe, ¿puedo volver al anterior? No, sí, como no. Ahí en la toma del pulmón izquierdo, Sí. de diafragma hacia anterior, se ve como una mancha hipodensa. Esta. No hipodensa, debajo. Esta. Ese es el aire del estómago. Mira, ¿O qué es eso? no sé si vimos abdomen con ustedes todavía, no. No, pero lo han mencionado, o Ok. alguien me lo mencionó. Está perfecto tu visión. ¿Puede Era ser lo el que estamos duodeno? practicando. Ser la burbuja gástrica. Vayamos razonando con lo que van tirando. Duodeno, arranquemos con el duodeno. ¿Qué le parece? Si esto es anterior y posterior, ¿el duodeno dónde lo vamos a encontrar? Ni idea. Ni idea. Buena ¿El respuesta. duodeno no es más hacia la derecha? ¿No está más hacia la derecha? No sé si te conviene razonar si es derecho o izquierdo. Si tenés un corte sagital como acá, tenés que identificar en primer lugar lo que es anterior y lo que es posterior, como habíamos dicho. Sabemos que el duodeno, para tener una idea, conforma parte del retroperitoneo, ¿sí? A su vez va a estar relacionado con el páncreas, íntimamente con la cabeza del páncreas, ¿no? Y todo eso conforman lo que es el retroperitoneo. Entonces, si yo digo duodeno, y no está muy lejos, esta imagen está muy lejos de lo que es casi topografía de retroperitoneo, donde vamos a tener un duodeno, unas porciones del duodeno, páncreas, riñones, ¿ok? Entonces no, duodeno no. Dijeron antrogástrico, me parece. Puede llegar a ser. El estómago está ya en una región más medial, pero si nos acordamos anatómicamente, tiene una posición media oblicua el estómago. Tiene una región más superior, la región superior, que va a ser más posterior, y la más inferior va a ser más anterior. ¿Ok? Entonces, todavía no. Y relacionándose en el abdomen, más con la pared anterior, ¿qué estructura hueca tenemos que se va a estar relacionando con la pared anterior del abdomen? Si dijimos que duodeno no puede ser, probablemente el estómago no. ¿El vaso? ¿Paso? ¿Y el vaso? ¿Qué vaso? ¿Vaso de tomar o vaso Vaso con seco. Z? Fíjense el vaso. Mm. Este es el vaso. No es el vaso. Estamos aquí, ¿vale? Estamos hablando de abdomen. Me va a retar Maya si me está escuchando, que esto es más adelante. No es No entonces. conozco, pero Bien, no importa, pero está bueno. ¿No es yeyuno? Puede ser yeyuno, pero recordad que yeyuno, todavía no sé si estudiaron abdomen, tiene un meso. ¿Sí? Recuerden que hay un meso, no sé si escucharon la palabra meso. Mesodermo. No, todavía no, entonces. Si no lo escucharon, no lo van a entender. Hay un epiplón. El epiplón es todo lo que recubre la estructura del abdomen, ¿sí? Que es el peritoneo. Tiene diferentes repliegues, y para que tengan una idea, acá hay un repliegue o delantal mayor que se llama, y por detrás del abdomen va a salir otro meso, que es el que va a contener los intestinos, que va a estar todo por esta región. Para que corro esto acá. Va a estar todo en esta región el intestino delgado. Pero no es intestino delgado. No es Entonces es yeyuno. intestino grueso. Exacto, pero tiraron miles. No le Tiramos todos los pegaron órganos, más o muchos. menos. Fíjense, lo que está más relacionado hacia adelante, si recuerdan, dijeron que eran de todo, pero bueno, ¿qué otro quedaba? Intestino grueso. ¿Qué porción del intestino grueso relacionado más con la pared anterior? Imagínense que estábamos estudiando tórax y está cerca del diafragma. Tenemos el ciego cerca del diafragma. ¿Qué les parece? Colon transverso. no, ¿no? el Colon transverso. transverso. Exactamente. Vieron cómo la anatomía es fundamental. Entonces, tenemos el colon transverso, que casi pasó lo mismo que con lo que me explicaba la compañera, me preguntaba si veíamos la clavícula. Lo mismo, le estamos haciendo casi como un corte axial al colon transverso. Porque si el colon transverso en un corte coronal, imagínense que acá tenemos una persona, esto es el tórax, ¿sí? Y acá esto es el abdomen, acá abajo tenemos el abdomen. El colon
va a tener, recuerden que acá tenemos el hígado, de este lado tenemos el vaso. El colon transverso va a tener como una forma de puente, lo van a leer en alguno de los libros. Si nosotros justo hacemos el corte así de la tomografía y vemos este lateral, estamos haciendo un corte axial al colon transverso. ¿Vieron lo tramposo que es? Lo mismo que la clavícula. ¿Sí? Estamos viendo un segmento del colon transverso que tiene contenido aéreo y se está relacionando con la pared anterior de la... Cuando vean abdomen, les voy a molestar nuevamente con esta imagen, seguro, para recordarles eso. Después hay ciertas características imagenológicas que puede identificar una estructura intestinal gruesa de una fina. ¿Qué es lo que, ya entrándome un poquito en el abdomen, en el colon, cómo diferenciás anatómicamente, no imagenológicamente, un intestino grueso de uno delgado? Más allá de que uno más grueso y uno más delgado, dice la palabra. Por los, como que tiene como pliegues así raros. Como... Exacto, tiene pliegues raros que se llaman Tenias. tenias, austras, que no tiene el intestino delgado. El intestino delgado es más liso. En este caso, fíjense, acá casi justo agarramos un pedacito, pero tiene cierta austras que también me ayudan a identificar. Además, cuando vean fisiología, el intestino delgado tiene contenido, a lo sumo que veamos la porción más inicial del intestino delgado. Si un paciente come, la transformación del bolo alimenticio se hace casi como líquido, una pasta, a diferencia de esto que es materia fecal. ¿Sí? Es aire mezclado con una estructura sólida, ¿sí? Esto es materia fecal. Entonces todo eso le va a ayudar a ir en forma de cuello de botella a definir si es el colon transverso. Pero miren la complejidad anatómica que hay que seguir. Y el razonamiento. Por ahí la memoria no me sirve más el razonamiento. Si ustedes razonan, van a saber ubicarse. Porque la memoria por ahí te sirve, obviamente, pero no te sirve mucho para razonar. Ahora, aquellos que son muy inteligentes y tienen la capacidad de memoria y razonamiento, bueno, Dios quiera que todo sea así. Hay que ejecutarla. Yo no lo soy. Bueno, acá tenemos dos imágenes también de tomo. ¿Qué les parece? ¿Qué corte? Coronal y corte axial. Lo mismo, lo compartía para que puedan identificar las cisuras, ¿sí? La podemos identificar, cisura menor, cisura mayor y la del lado contralateral. ¿Ok? Vamos a ver también acá. Y esta estructura, lo mismo. Si yo te remarco esta estructura, ¿qué es? Un Una vaso. arteria o Es un vaso. Y si yo te remarco esta, ¿cómo es? Es un vaso. Y la que está acá al lado Es un bronquio. es un bronquio. ¿Y por qué están unidos? Van cerquita, bronquio y arteria. Porque están cerca del ilio. Están cerca del ilio. Y si me voy alejando, se van haciendo más chicos. Si yo meto un microscopio acá, voy a ver casi lo mismo que acá, pero más chiquitito, ¿entienden? Porque la Sí, arteria- porque las arterias siguen la misma Exacto. bifurcación y recorrido que los bronquios. Por eso está la segmentación. ¿Entienden? Perfecto. Y acá quería compartir con ustedes para que aprovechen. Esperen que voy a sacar esto. Opción de puntero. Opción de flecha. A ver si me deja ver. Acá, todo lo que estuve hablando y molestándolos, que está en la página Radio Paedia, ¿sí? Donde están los segmentos. A veces hasta yo médico de imágenes, consultamos a ver dónde está esta lesión que nos genera duda, para que la aprovechen en casa y pueden ver los segmentos pulmonares en un tomo. Está en inglés, pero por suerte tienen la trampa que yo uso también, que lo pasan a castellano, español. Pero aprovechen de entrar a esta página y van a ver que les va a asomar este corte que estábamos viendo. Y lo pueden mover con la ruedita. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Se ve? Bien. Y ahí van a ver todos los segmentos que yo lo estaba molestando, lo van a ver acá. De esta forma nosotros vemos las tomos, por ejemplo. ¿Ven que es dinámica? Yo voy moviendo la ruedita y voy viendo. Por ejemplo, si tengo una lesión acá, sabemos que estamos en el segmento anterior del lóbulo superior. Upper lobe. No sé si lo dije bien, alguno que hable mejor en inglés. Pero les va a ayudar. Fíjense que tiene un filtro de este estudio, más allá que están los dibujos, de parénquima. ¿Ok? Aprovechenlo para ver en casa, tranqui, a la página que es la de Radio Paedia.org o segmentación pulmonar en Radio Paedia. Yo ahí se las compartí en la clase, cuando lo suba hoy o mañana,
entren ahí. Yo les dejé para que puedan entrar. Y está bárbaro. Aprovechen a usarla y nos va a ayudar a la segmentación. Y bueno, ya llegamos casi a la fase final de esto. ¿Les queda alguna duda para compartir conmigo y sus compañeros? La vamos viendo ahora. Si no, ya vamos finalizando. ¿Cómo vienen? ¿Complicados? A ver qué se Re. Bueno, aprovechen el foro, vayan usándolo. Si surge alguna duda ahora cuando se sientan en casa, aprovechen a escribir y compartir dudas en el foro, así entre todos lo vamos respondiendo. Y por ahí yo estoy medio tareado estos días, si no estoy yo está Maya, y lo vamos chusmeando. Profe, la clase que viene vamos a ver entonces mediastino, Mediastino, seguramente. en relación con, o sea, mediastino y corazón. Exacto. Ok. Sí, vamos a intentar hacer todo mediastino y hacer un repaso rápido Buenísimo. de lo que nos quede de tiempo, ¿no? Así que junten dudas, chicos. Con el tema de los horarios, ¿qué les parece? ¿Les queda bien este horario? A mí me gustaba más temprano, sinceramente. Llego Ok. con las últimas pilas. Sí, porque bueno, ahora estamos en invierno, pero después en verano, este horario más cerca cuando hace Quedó calor. perfecto con el partido. Ah, Igual, buenísimo, sí. más allá de eso hay que ver no solamente si nos gusta o no, y ver que a los demás compañeros que tenían clases llegan a esta clase. Y sí, Llegaban a la eso, de las 5. si llegan, bienvenido sea, pero bueno, intentemos hacer un esfuerzo a aquellos que por ahí la comodidad, a mí también, qué sé yo, no sirve, si no ya estaría cenando. Pero bueno, con tal de que todos puedan ver la clase y sacarse dudas es fundamental. Sí, sí, mientras nos pongamos de acuerdo entre todos, podemos cambiar horarios, pero bueno, estamos muy ajustados con los horarios suyos. Así que bueno, si nos acomodamos en este horario bien y si no, bueno, después lo revemos. Bueno, chicos, que descansen, cenen bien, descansen y Bueno. estudien. Gracias, Bueno, Muchas Maya, gracias, profe. Hasta luego. Adiós, Gracias. gracias. Chau, chicos, Nos vemos, hasta profe. luego. adiós Maya, nos profe. vemos la Nos próxima. vemos. Cualquier cosa, escribime de Dale, cómo vamos a hacer la dale, próxima. Un dale. beso, chao, chao. Besos, chao.